Con el Evangelio de este fin de semana se completa lo que veníamos leyendo durante este último mes, con este es el quinto domingo. Rápidamente recordamos, Jesús alimentó a una gran multitud. Luego parte de esa multitud había quedado muy conforme y entonces tiene esta expresión: verdaderamente este es el profeta que debía venir al mundo. Y luego querían proclamarlo rey, pero Jesús se retiró. Luego lo buscan a Jesús y Jesús le dice: ustedes me buscan porque encontraron pan hasta saciarse. Trabajen por otro alimento. Y allí entonces Jesús empieza a sembrar la semilla de un alimento distinto, de un pan distinto. Y luego, en los evangelios siguientes, ya Jesús decía: yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Entonces Jesús nos empieza a hablar ya de un pan. Ese pan nos dará la vida, una vida para siempre. También dice Jesús: el que come de este pan y bebe de este vino, Él después nos dirá: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Después Jesús nos dirá que nos resucitará al final. Jesús nos dirá: el que venga a mí no tendrá más hambre, el que cree en mí no tendrá más sed. Todas estas expresiones evidentemente llevó al grupo de los galileos, de los judíos, de aquellos que estaban alrededor de él, este grupo grande de personas, a preguntarse quién era realmente Jesús. Y entonces la murmuración, que fue una de las características de estos grupos: ¿cómo éste puede darnos a comer su pan? ¿Cómo puede darnos a comer su sangre, a beber su sangre? ¿Cómo puede darnos a comer su cuerpo? Y entonces, por eso, el Evangelio de hoy, ¿quién puede entender este lenguaje? Este lenguaje es demasiado difícil. Y entonces, a partir del Evangelio de hoy, notamos que se empiezan a alejar, lo empiezan a abandonar, se empieza a quedar, podemos decir así, Jesús un poco solo. Entonces, el Evangelio de este fin de semana estará centrado sobre todo en esa crisis que provocan las mismas palabras de Jesús y que nos invita a decidirnos. Tenemos que optar, quizás sea la opción más importante de nuestra vida, tenemos que elegir. Y en esto la primera lectura que hemos escuchado, Josué reuniendo a todos los dirigentes y al pueblo, los invita entonces a hacer esta reflexión. Ustedes, ¿qué quieren hacer? ¿A quién quieren seguir? ¿A dónde quieren ir? ¿A quién quieren servir? Y dice Josué: yo y mi familia serviremos al Señor. Y el pueblo después finalmente también tiene esa confesión. Entonces la primera lectura nos habla también de que la vida religiosa termina siendo una elección. Debemos elegir a quién queremos servir. Debemos elegir quién es verdaderamente nuestro ídolo. Debemos elegir quién es verdaderamente aquel que debe estar en el centro de nuestro corazón. Volvemos al Evangelio. Murmuraban, se preguntaban, se empiezan a alejar, y entonces Jesús les dice a sus discípulos, al ver esa realidad: ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro tiene esta bellísima confesión, que podemos decir que es la confesión por excelencia de Pedro en el Evangelio de San Juan. Es muy parecida a la que encontramos en los otros evangelios en Cesarea de Filipo. Acá Pedro dice: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna.
Volvemos a encontrarnos con esta expresión, vida eterna. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Tú eres el Santo de Dios. Es decir, en la confesión de fe de Pedro está en definitiva la elección. ¿A dónde vamos a ir? Y entonces ya no seguimos una doctrina, una ideología, sino que seguimos a una persona. Y esa persona es Jesús, Jesús de Nazaret. Hoy también nosotros estamos acá y estamos invitados a hacer esa elección fundamental de nuestra vida, a tomar esa decisión de realmente a quién queremos seguir, a quién queremos servir, quién es o quiénes son verdaderamente nuestros ídolos, quién está en el centro de nuestro corazón, porque allí donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro, o allí donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Podemos intercambiar las palabras, pero en el fondo es la misma idea. Aquello que es lo más importante, aquello que es central, aquello en lo que nosotros realmente queremos depositar toda nuestra confianza. Así entonces, con el Evangelio de hoy se cierra toda esta enseñanza de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Alimentó a una multitud, pero Jesús vino para algo más. Vino para que podamos entender que Él es el enviado del Padre y que el que cree en Él tiene vida eterna. El que lo escucha tiene vida eterna. El que come de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que Jesús da es su cuerpo entregado para el mundo. Bueno, esto es lo que les costaba entender. Esto es lo que también nos cuesta entender a nosotros, aceptar a Jesús, aceptar a Él como persona, comprometernos en la vida. Y nuestra fe, que viene a ser lo más importante también en el Evangelio de hoy, nuestra fe muchas veces se encuentra en crisis, en situación de dificultad. Entonces, cuando estamos ante la dificultad, cuando estamos ante el peligro, ante el error, cuando estamos en aquel contexto, en aquel momento en el que nos resulta difícil seguirlo al Señor, por lo que nos pasa en la vida, por lo que nos pasa en nuestra familia, por lo que nos pasa muchas veces en lo personal. Y entonces nuestra fe necesita ser purificada, nuestra fe necesita ser actualizada, nuestra fe necesita hoy más que nunca volver a ser renovada. Y entonces decir con Pedro: Señor, te queremos seguir a pesar de nuestra fragilidad. Señor, te queremos seguir a pesar de nuestras dudas. Señor, te queremos seguir a pesar de los errores que vamos cometiendo en la vida, porque en el fondo sabemos que solamente en ti vamos a encontrar el sentido a nuestra vida, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor nos conceda la gracia de poder hacer también nuestra elección. Las cosas de Dios deben ser elegidas. Él nos eligió primero, nos llamó a la vida, nos llamó a ser sus hijos, nos llamó a una alianza de amor, nos mantiene siempre en el perdón que nos ofrece, pero ahora espera nuestra respuesta. Muchos de aquellos se fueron alejando, otros murmuraron, otros lo abandonaron. Y entonces el grupo de los 12 es el grupo que lo va a seguir. Pero dentro de ese grupo, dice el Evangelio, había alguien que lo iba a entregar. Jesús sabía quién creía y quién no. Es decir, el estar al lado de Jesús no es garantía de tener fe. La fe no es estar, sino es una adhesión a la persona de Jesús. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,